Ok. Y ahora sí, hola a todas, hola a todos, todes. Bienvenidos a Como me lo contó mi abuela, un podcast de Amar a México. En este podcast vamos a explorar muchas, pero muchas cosas, las historias más fascinantes y representativas del país, y todo con el objetivo de promover nuestra cultura y contar y discutir los mitos y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Todos sabemos que México es un lugar riquísimo, pero riquísimo en muchísimas cosas, gastronomía, cultura, historia, todo lo que nos podamos imaginar, México lo tiene, flora, fauna, y pues también sobran historias que contar, mitos, leyendas y fábulas. Así que bueno, nosotros somos Gaby, Cons, Alonso y su servidor Víctor Campos. Y amigos míos, les quiero hacer una pregunta. Cons, ¿a ti qué leyendas te han contado de las de leyendas representativas mexicanas, mitos o cosas que viven en nuestra psique como mexicanos? Bueno, o sea, a mí me han contado o sea, todas, así, de las momias, el charro negro, la llorona y así, pero no es como que algo en mi familia como que fuera así como muy repetitivo como de, te va a llevar la llorona o como cosas así, sino que era más bien como de las leyendas urbanas de no andes descalzo por la casa o de no comas y luego te metas a la piscina, como más de esas cosas de que, ¿por qué pasan? No sé, pero me lo contó mi abuela y, y le hago caso. Sí, tiene una explicación paranormal, así que Sí. créele. Gaby, ¿tú, a ti qué te contaron? Pues igual, o sea, mi familia tampoco se estilaba mucho contar como ese tipo de leyendas, o sea, como más tradicionales, más del imaginario mexicano, sino a mí me tocó mucho que en las escuelas en las que iba, pues tenían como sus propias leyendas, ¿no? O sea, que había como el salón embrujado, que en realidad pues nada más era como una bodega o que un niño se había ahogado en la alberca cuando pues no era así. Sí, claro, ¿no? O sea, qué escuela de la República Mexicana no tiene el mito de la niña que se te aparece en los baños, el niño que se te aparece en los baños, o que la escuela estuvo construida en un cementerio, ¿no? O sea, encima de un cementerio, porque es lo que hacen las escuelas, ¿no? Sí, definitivamente a nosotros como mexicanos desde chiquitos nos inculcan el aspecto paranormal o de terror desde que somos bien, bien, bien pequeños. Ahora, ustedes me dicen que tal vez a ustedes no les contaban tantas historias. Alonso y yo somos de pueblos mucho más pequeños. Así que Alonso, me imagino que tú sí tienes un sinfín de historias que te contó la abuela, ¿no? Güey, ahorita que dijiste lo de las escuelas hechas sobre un cementerio, me acordé de un meme muy bueno en el que dice así como de, está un cementerio, ¿no? Cementerio, un arquitecto. Hmm, Sería muy buena idea construir una escuela aquí. Sí, Literal, todos los arquitectos de México, pero sí. sí, como te lo mencionaba. Sí, a mí la verdad es que de niño sí me contaban un montón de historias, un montón de cuentos de terror. Además, imagínate, porque a mí me los contaban en un escenario de terror, porque Ok. yo iba con mi papá, con mis primos ahí a unos terrenos que básicamente era como una sierra donde había siembra de aguacate, así tal cual como ves en los comerciales del gobierno de México, así. Y me acuerdo que nos quedamos ahí hasta la noche y en la noche era cuando comenzaban a decir, no, es que me encontré por ahí a un lobo que se convirtió en persona o a un nahual o que de repente aguas porque por aquí yo escuché la otra vez la llorona pasar en la noche. O tipiquísimo también, nunca faltaba el del vago que secuestraba a los niños que no iban a la escuela y los aventaba al río, güey. O sea, Sí, claro, y sabes que también, o sea, no sé si a ustedes, no sé si también les tocó ver o que se las aplicaran, pero las mamás que decían de, si no te portas bien, ese señor te va a llevar. O sea, el robachicos, ¿no? O sea, El Sí. Robachicos, un clásico. Pero sí, desde luego que otras más conocidas, por ejemplo, el Charro Negro, por ejemplo, La Llorona, que no me voy a adelantar mucho, pero a mí sí me han contado muchísimas historias y en distintas versiones de La Llorona. pues así es. Yo, pues bueno, yo que soy de Guanajuato, a mí me inculcaron con las partes de las momias de Guanajuato, la calle del Truco 7, que era un hombre que apostaba en un juego de cartas contra el diablo y cosas así. Pero bueno, como podemos ver, México tiene un sinfín de mitos y leyendas y de cosas muy dignas de rescatar. Y como ya se los mencionó Alonso, hoy vamos a hablar de La Llorona. Para ustedes no es sorpresa porque pues, tenemos el fondo aquí atrás, pero efectivamente hoy vamos a hablar de La Llorona, de cómo surge, de cuál es la historia de La Llorona, qué hace, qué dice, qué quiere y por qué quiere a sus hijos. Y a ver, amigos, me gustaría preguntarle otra vez en el mismo orden, Cons, ¿a ti tú qué sabes de La Llorona? Bueno, pues yo sé que es una mujer que al parecer perdió a sus hijos y ahora es un
alma en pena que pues vaga por las calles en las noches y diciendo, ay, mis hijos. Y pues, o sea, lo que me han dicho es que luego pues a ciertas horas si estás en ciertos lugares y estás solo, pues te lleva. O sea, que no dejes a un niño solo porque se lo va a llevar la Llorona. Y eso es como lo que sé que es básico. Ok, Alonso, a ti, ¿tú qué sabes de nuestra queridísima Llorona? Yo te voy a platicar, porque todos sabemos de la típica historia, ¿no? Como dice con la señora que perdió a sus hijos, que los chicos se ponen en el río, no sé qué, shalala, shalala. Voy a platicar una historia que chance no conocían. Y es que yo sí tuve un profesor que tuvo un encuentro cercano con la Llorona. A ver. Y no es broma, o sea, esto es en serio. Hagan de cuenta que tenía este profesor, que nunca había creído en los mitos, a pesar de que él era un contador de historias profesional, nunca había creído en ninguno de los mitos. Tiene un hijo, ya en la preparatoria, y vive solo con su esposa en un edificio que da directamente a la calle. Entonces, una noche me cuenta que acababa de dejar a su hijo, que se fuera a dormir, y él iba camino a acostarse a acostarse para dormir con su esposa. Entonces, en una de esas, que nada se escucha que viene desde la calle. ¡Ay, mis hijos! Y no es broma, unos escalofríos que le dieron, cada pelo que tenía en el brazo se le levantó ¿sabes? Y de repente dijo así como de, ¡ay, caray! No, pues debe ser un borracho que ande por ahí o no, yo qué sé. De repente sigue su camino y lo escucha otra vez más cerca. ¡Ay, mis hijos! Y dice, sí, no, ya valí, hasta aquí llegué. Entonces, ¿qué dice? No manches, pues se va a llevar a mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, se va corriendo a la recámara de su hijo y como que entreabre la puerta, pero justo cuando está abriendo la puerta se vuelve a escuchar, y esta vez casi al lado de él, como si estuviera del otro lado de la pared. ¡Ay, mis hijos! Aquí ya, no, perdóname por todos mis pecados, no sé qué. Que en eso abre la puerta y su hijo estaba ahí, y estaba bien todavía. Y dice, ok, menos mal. Y que vuelve a escuchar el sonido de la que llora. ¡Ay, mis hijos! Y que dice, no, ya. Se arma de valor, abre la ventana, saca la cabeza y que de repente se encuentra a una borrachita con 2 caguamas ahí afuera de su casa. ¡Ay, no! ¡Ay, mis hijos! ¿Sabes? No Y puede le escuché, ser. no, pinche borracha. Pero te consta, pero te consta que la borracha, a ver, lo hacía por un sistema de defensa, ¿sabes? Sí, pues naturalmente. En el barrio la conocían como la Llorona, porque justamente para que los secuestradores no se le acercaran, pues dice que gritaba como la Llorona, ¿sabes? Órale, Pues qué sí, porque qué interesante. ¡Qué mexicano se va a ingenio! acercar, ¿no? Sí, exactamente, ¿qué mexicano le acerca a alguien que se comporta como la Llorona? No, no, gracias. Sí, 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 No, sí. escuchamos eso y corremos para el otro lado. Ándale, exacto. Pero sí. Y Gaby, ¿a ti qué te han contado de la Llorona? Pues de chiquita me contaban como, o sea, la historia como muy tradicional y sobre todo, pues, o sea, yo que vivo en la Ciudad de México, pues justo cuando me llevaban a conocer Xochimilco, que íbamos como de paseo por allá, pues siempre me volvían a contar la historia porque, pues, aquí en la Ciudad de México es mucho de pensar que La Llorona es de Xochimilco. Sí, exactamente, ¿no? Creo que cada estado tiene como su propia adaptación de La Llorona diciendo, a mí también me llegaban a contar que La Llorona es de Guanajuato y que se aparece ahí en las calles, por la Lóndiga, entre otras cosas. Pero bueno, para los que no estén tal vez tan familiarizados con la historia, que realmente no solo es una historia, sino que son muchas que se han ido adaptando a través del tiempo, pues voy a empezar a contárselas, ¿no? La historia de La Llorona se remonta, en esta historia en particular, se remonta a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, un español que fue parte de la conquista del Imperio Mexica y quien cuenta que una mujer indígena era amante de un caballero proveniente de España.
Cuando ella le pidió tener la relación, él se negó porque pertenecía a una alta sociedad, así que decidió abandonarla. A causa de esto, la mujer perdió la razón y una noche llevó a sus hijos, un niño y una niña, a la orilla del río y con un puñal terminó con sus vidas y los tiró ahí mismo. Desafortunadamente, cuando se dio cuenta de esa tragedia, ya era muy tarde. Así que lo único que pudo hacer fue gritar el ya famoso y patrocinado también por Alonso, el ¡ay, mis hijos! Y dicen que un día desapareció y nunca se volvió a saber nada más de ella. Otros dicen que se hundió en el río, que se siguió apareciendo, pero el punto es que de tanto dolor, tanta rabia en su alma, su espíritu no pudo descansar. Su espíritu se quedó ahí vagando por el río, por el lago donde mató a sus hijos, y regresó después de la muerte, pero como sus hijos ya no estaban, la Llorona quedó condenada a vagar por todos los ríos y por todos los lagos, buscándolos y gritando por su nombre, gritando por ellos durante toda la eternidad, porque ya no tiene el derecho al descanso. Hay gente ahora que jura haberla visto deambulando en la calle de Ciudad de México, en Guanajuato, en Xochimilco, en todos los lugares que se puedan imaginar, pero definitivamente creo que este es un mito, o es una leyenda, una fábula, cuento, como lo quieran llamar, que prácticamente todos los mexicanos nacen sabiendo. O sea, realmente creo que no conozco ningún mexicano o mexicana que no sepa quién es la Llorona o tan lo menos de qué trata esta historia. Pero como vamos a explorar a continuación, realmente esta historia no se remonta a una sola cosa, sino que es un conjunto de varias experiencias, anécdotas o que también es un producto de su historia. Cons, tú me decías hace rato que también tiene un origen prehispánico, ¿no? Sí, justo, o sea, dicen que el franciscano Bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, él escribió un códice en el que él describe a la Llorona que como esta Cicoclat o Tonatzin, que pues están relacionadas con la fertilidad, ser madres, o sea, son deidades que están relacionadas con eso. Y pues como en todas las leyendas, o sea, la Llorona se dice que era una madre. Y pues también esto pues fue desarrollándose un poco más ya la conquista, en la que también existe la teoría de que la Llorona en realidad es la Malinche. Ah, Así sí. que sí. Órale. Está Ujú. muy interesante, ¿no? Es una teoría de que ella, de que pues la Malinche fue a la que le pasó de que pues ella tuvo a sus hijos y pues se ahogaron en el río y pues ahora ella es el espíritu que va vagando diciendo, ay, mis hijos. Pues sí, o sea, realmente, como sabemos, ya sabemos que tiene orígenes prehispánicos, sabemos que tiene orígenes también que tienen que ver con la conquista, con el virreinato, y también pues, ha tenido muchísimas adaptaciones, ¿no, Gaby? Tú me comentabas que viste por ahí una adaptación. Sí, claro, de hecho, bueno, yo creo que ya es muy famosa, sobre todo la película de caricatura que sacaron, la película animada, sacaron por alrededor del 2011, que pues al final se terminó convirtiendo como en varias películas de diferentes leyendas de México, pero pues creo que si no fue la primera, fue la segunda que sacaron, que fue La leyenda de La Llorona. Sí, justamente. Y pues sí, o sea, es una película animada que pues de cierta forma como que intenta enseñarle a estas nuevas generaciones eh, pues cómo es la leyenda. Creo que también volvieron como la leyenda un poco más, o agarraron como una parte de la leyenda como más, menos violenta, porque allá, por ejemplo, en vez de que ella matara a sus hijos, le pasaba que se iban como en una barquita y pues ya nunca los podía recuperar, ¿no? O sea, el río se los llevaba en vez de que ella los mataba. Y pues ella precisamente lo que buscaba era como eh, llevarse a otros niños para poder como seguirlos cuidando como si fueran sus hijos. Entonces como que la readaptan para que no sea una persona mala, sino que simplemente es alguien que pues al haber sufrido tanto estaba buscando poder consolar su dolor. Y pues sí, así hay muchísimas versiones. También por Día de Muertos, siempre en Xochimilco. Bueno, yo voy a hablar mucho de Xochimilco porque es de donde yo la conozco. Claro, claro. Y pues sí, justo en Xochimilco, una vez al año, alrededor de Halloween y de Día de Muertos, hacen siempre una presentación especial en los canales de Xochimilco, en donde se hace como una obra de teatro
y te va narrando igual la historia o sea, la historia como de Xochimilco, de la Llorona. Y está muy padre porque además al final como que la Llorona se avienta a los canales. Está muy bien hecha la obra, entonces también está muy padre por si algún día quieren ir a verla. No conocía lo de Xochimilco, qué padre. Sí. ¿Y tú, Alonso, qué opinas? De La Llorona en general, pues, o sea, es que yo tengo una opinión sesgada. Ok, Es decir, porque a mí, yo también conocí esa historia clásica, pero a mí me contaron otra historia también, a ver, échatela. ¿sabes? Y es que a mí me dijeron que la Llorona en realidad era, era una diosa, que en realidad era una diosa, ajá, y me parece que era mexica o azteca, no recuerdo muy bien, que se encargaba de cuidar y de brindar salud a todos los mexicanos indígenas. Ok, oye, qué giro tan fuerte de la Y historia que ahí te acabo de va, contar, ¿eh? y ahí te va, porque está más cañón todavía. Cuenta la historia que una vez iban, cuando apenas estaba iniciando la conquista, cuando eran como los primeros pasos, no se veía todavía la Gran Guerra, apenas estaban dos curas y un indígena remando en el lago de Xochimilco. Ok. Y de repente ven como un velo blanco acercarse a ellos y dicen, ay, ¿qué es esto? Y se acerca y sube y ven una cabeza. Y cuando ven la cabeza, uno de los curas dice, ay, Padre mío Jesucristo, ayúdame. Y de repente se tira al agua, pero el cura no sabía nadar, entonces se ahoga. Entonces, y la mujer se sigue acercando y acercando y acercando, y de repente ya se le ve el pecho y ya se le ve hasta el ombligo, y va volando, como si fuera Jesucristo, va volando, y de repente la indígena les dice, no, no, espérense, yo la conozco, yo la conozco. Y el otro cura se asusta tanto, se asusta tanto, se asusta tanto, que saca un cuchillo. Y como que le comienza a mover con el cuchillo, pero no sabe, y entonces en una de esas se le pasa la mano del cuchillo, se acaba cortando y se cae él al agua, intentando alejarla a ella. Y dice, no, 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 espérate, que yo sé quién es, yo sé quién es. Sigue, 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 se le ven los pies, ya está completamente sobre el agua. Y el indígena dice, oh diosa de la naturaleza, ¿para qué me has elegido? Y le dice, hijo mío, tenemos un gran problema. Pronto llegarán personas del otro mundo a destruir todo lo que nosotros hemos construido. Ve y avísale a la gente, ve y avísale a todos que la guerra se está acercando y que se vayan preparando. El indígena, obediente como era, va y les avisa a todos y les avisa a los más grandes altos mandos de su ciudad indígena, pero no le hacen ningún caso. Lo toman por loco, lo toman por idiota, lo toman por drogadicto inclusive, que se echó una buena de ayahuasca, pero al final del día llegaron los españoles y destruyeron todo, hicieron con el México indígena lo que quisieron, y ahí cuando la Llorona se dio cuenta de eso, cuando esta diosa de la naturaleza se dio cuenta de eso, comenzó a llorar, comenzó a decir, no, mis hijos, ay, mis hijos. La historia cuenta que la razón de llorar por eso es porque todos sus hijos indígenas del pueblo fueron destrozados por las personas del otro mundo. Hasta la piel chinita se me puso, o sea, hasta la piel Sí. chinita se me puso. A ver, Cons, ¿qué te pareció esta otra historia completamente diferente a la que acabo de contar? Ay, Alonso, ahora sí me dejaste impactada. Pero, o sea, creo que ahí es como ves la relación entre todas las versiones, Sí. porque, pues, o sea, de lo que yo platiqué, o sea, también lo veían como una diosa, y en la versión que tú tienes, o sea, también es como, hay veces que puedes ser una diosa, una mujer, o sea, es como muy amplio ahora de con el paso del tiempo cómo es que ha cambiado esta leyenda, pero sigue manteniendo como toda su esencia de la representación de una mujer, una madre, y pues
niños u hombres y que se pierden, o sea, la muerte, y esa es la causa de la pena de esta mujer. Claro, 100%. Te voy a decir algo bien interesante. Esta es como mi reflexión ya del podcast final, ¿sabes? Que les quiero dejar a todos nuestros escuchas. Y es que cuando me contaron esta historia, yo se me pregunté, ¿por qué no habré escuchado esa historia? Porque quien ganó la guerra fueron los españoles. Y es una frase muy bonita que me gusta, que dice, quien gana la guerra, cuenta la La historia. historia, sí. A ver, Gaby, pero a ver, tú, por ejemplo, ¿tú qué opinas de, o sea, tú con qué historia te quedas? O sea, ahorita que conoces las dos historias, que conoces la historia, llamémosla prehispánica y del presagio y augurio de una conquista, y la historia post, bueno, post conquista, que habla sobre una mujer que mató a dos hijos solo porque un español no la quiso, ¿qué opinas de esta evolución? O sea, de esta resignificación del cuento. Pues la verdad, o sea, se me hace muy interesante pensar que, pues al final sigue siendo como, o sea, sigue evolucionando, pero sigue partiendo un poco de lo mismo y puede que suene como un poco agresivo, ¿no? Pero al final, como que en las dos historias, los malos de la historia al final eran los españoles, ¿no? En una porque nos estaban llegando a conquistar pues, sí, o sea, a México, vaya. Y en la segunda porque pues al no querer como aceptarla como era, pues hizo casi casi que se volviera loca y que hiciera lo que hiciera. Entonces, al final creo que es como, viene del mismo punto, ¿no? O sea, viene de esta parte que nos decía ahorita Alonso, como de una advertencia de las cosas malas que podían pasar y lo han ido evolucionando para como cosas más normales que podrían pasar en este, ¿no? O sea, es como mucho, se puede llegar a ver como mucho una historia para las mujeres de tener más cuidado. Claro, claro. Y como podemos ver, justamente lo que dices al final de una historia de las mujeres para tener más cuidado, pues sí, porque también incluso la historia de repente habla de roles sociales, ¿no? Porque la historia no solo ha trascendido a nivel ni regional, o sea, es una historia nacional e internacional, porque también está en el sur de Estados Unidos y en Centroamérica. Y la historia también varía en esos lugares, porque hay otras historias que se cuentan que la Llorona fue infiel y que era su castigo, entre otras cosas. O sea, realmente creo que aquí una de las reflexiones más importantes que nos podemos llevar es que a veces historia no solo hay una. O sea, a veces la historia que nos cuentan a nosotros es el producto de muchísimas modificaciones de una historia que se empezó a contar de boca en boca, pero que fue sufriendo cambios alrededor del tiempo, por la época, por el contexto social, por el contexto histórico, y pues que sí, definitivamente siempre vale la pena explorar un poquito más allá de lo que conocemos o de lo que nos cuentan. Alonso, ¿tú qué opinas de eso? Sí, ese querido Vic. Y sí, o sea, 100% explorar todas estas distintas versiones te abre muchísimo el panorama sobre, pues sobre que al final del día no existe solo una historia sobre este personaje, sino que son muchas y son todas estas historias las que al final del día nutren nuestra cultura y nos nutren a nosotros también, nos crean una identidad como mexicanos. Así es, y pues la verdad, no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado por los siguientes episodios que se van a venir para ver qué otras historias vamos a contar y qué realmente secretos vamos a desenterrar que tal vez nosotros como mexicanos no sepamos tanto porque solo nos llega una historia, pero la verdad es que estoy muy emocionado por todo lo que se viene. Cons, Gaby, ¿algunos comentarios? No, pues es que sí, tienen razón, o sea, las historias, todas las que vamos a contar, también estoy muy emocionada porque pues con esta pues ya nos podemos dar cuenta de que pues no solamente existe una versión, o sea, por ejemplo, yo no sabía de que también en Guanajuato creían de que era de allá porque pues Es yo también nuestro. soy chilanga, yo también soy chilanga como Gaby, pues siempre pensé que era nada más de Xochimilco. Sí, Gaby, ¿algunos comentarios? Pues no, la verdad es que creo que está muy interesante ver cómo va cambiando, no solo como entre diferentes estados del país, sino también entre diferentes lugares de la misma ciudad o del mismo estado. Y pues no, está muy padre poder investigar más sobre ellas, conocer más sobre ellas y dar a conocer más. Y pues no sé, creo que a mí me gustaría cerrar un poco hablando de como los elementos semióticos, la simbología que hay dentro de la leyenda. Nosotros encontramos algunos que, por ejemplo, está como esta parte del agua, ¿no? O sea, está como muy rodeado por todos lados. También se dice mucho que suele ser
o sea, que la Llorona suele estar como más relacionada a como hacer actos de presencia pues En sí, como cuerpos de agua, ¿no? cuerpos de agua. Entonces, pues, de cierta forma, este elemento que es el agua puede, pues, significar que es una fuente de vida, pero pues también como en diferentes, como versiones de la historia, también se puede simbolizar la muerte. Luego, como el imaginario que se tiene típicamente de la Llorona es que está vestida de blanca, es como un espectro muy blanco. Y pues esto es, o sea, el blanco significa ciertamente como la pureza, entonces viéndolo por como nos lo decía Alonso de la parte de los prehispánicos, pues podría ser como esta pureza de que era una diosa, pero además también porque pues era como el símbolo de la pureza para que no llegara como lo malo. Y también pues porque suele ser como un color muy estereotípico, sí, como muy estereotipado para los fantasmas y los espíritus. Y pues, o sea, por último, como esa parte de los gritos, pues sí, o sea, como el, ay, mis hijos, es como algo muy típico y pues se ha llegado, o sea, se ha llegado como a presenciar que sí, o sea, que justo era como lo que nos decía Alonso, ¿no? O sea, estos gritos, más que ser por, o sea, unos hijos literales, era como por, o sea, la pérdida que tuvieron los habitantes de México cuando los vinieron a conquistar. Sí, esa última parte es muy interesante, ¿no? No eran los hijos literales, sino el hijo metafórico de la tierra que se perdió. Eso está muy, muy interesante, porque como lo comentas, pues sí, a pesar de que la historia o de la Llorona pueda cambiar dependiendo de quién la cuente, hay elementos que no se van. Y pues creo que sí es muy importante saber de dónde vienen, qué significan, qué representan realmente en esta historia. La verdad es que creo que vale la pena saber todo eso y pues muchas gracias por comentárnoslo. Alonso, ¿qué dices? ¿Ya vamos cerrando? Vamos cerrando y pues qué buen primer episodio, oye, bastante interesante, o sea, yo siento que todos nos quedamos con un sabor de boca muy, Dulce. muy dulce por escuchar muchísimas más leyendas. Pues sí, así es. Así que no olviden escucharnos también la siguiente semana. Vamos a traer muchas más cosas que vamos a discutir que son indispensables o que son icónicas en la cultura mexicana. Y queremos agradecerles a todos por escucharnos. Y así como nos lo contó nuestra abuela, ahora nosotros se los contamos a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos la siguiente semana. Adiós, que no les jalen las patas. Adiós.